Gracias por continuar con nosotros aquí en A Fondo, pues platicando, analizando esta situación de este predio, de este adeudo que tiene la universidad, más bien que el gobierno tiene con la universidad de mucho tiempo atrás, toda esta situación. Esta semana les comentaba, hay un segundo amparo que le dan luz verde. Sí, bueno, el amparo es una acción que la ley otorga a la ciudadanía para protegerse contra abusos del poder. Y en este caso a mí me da mucho gusto que se hayan presentado dos amparos. Yo no diría el primer amparo y el segundo amparo, porque eso haría como que uno es más importante que el otro. Eso no es así. A mí me parece un hallazgo de este movimiento, de este asunto, en que se logró que dos grupos presentaran amparos pidiendo resolución sobre el mismo asunto. El primero, muy partidista, digamos, lo toma el PAN. Yo podría decir como analista política que el PAN llega y se encarama sobre un movimiento social y se apropia del movimiento social. Podría decir que por ahí va ese asunto. Y por la otra, que hay otro amparo liderado por un diputado del PRD, donde tiene una composición plural de la sociedad civil y que también puede partidizarse desde luego, pero bueno, me parece muy bueno que la sociedad no solamente vaya y proteste, no solamente podemos gritar o escribir en Facebook, también podemos hacer acciones legales, que esas acciones legales sí pueden detener los actos abusivos del gobierno. Creo que hemos tenido ejemplos en otros lugares donde una acción legal que se establece, y aunque tenemos tantas dificultades para entender que hay impartición de justicia en el país, puede ser un camino para detener las acciones abusivas del gobierno. Por eso celebro que se hayan hecho amparos. Bueno, y ya comentabas, no, ¿cómo podemos decir para distinguirlos y no decir el primero y el segundo? Pero sí, claro, ustedes firmaron uno de ellos, sí, ¿verdad? Yo firmé un amparo, el amparo cuyo representante es Miguel Ángel Arce, donde hay gente de la sociedad civil, organizaciones sociales, personas obviamente a título individual, y es muy interesante porque eso sí nos da un rostro. El establecer un amparo y firmar un amparo nos da un rostro, nos da una cara. Somos ciudadanía, una ciudadanía, yo digo, valiente, que podemos establecer nuevas acciones independientes ante el gobierno, ante una situación donde nos han construido como súbditos, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía Octavio hace un rato, no envalentonen a los estudiantes de la universidad en contra de lo que estamos haciendo los ciudadanos. Claro, pero es que tanto los estudiantes como los maestros, como los trabajadores, no son libres en sus opiniones, están corporatizados al interior de la universidad, y lo que se va a mover o lo que se puede mover son esas corporaciones. Yo quiero decirle al gobierno que es un lujo tener en este momento un movimiento social. Deberían, al contrario, de cuidar este movimiento social, porque esto sí le da una legitimidad al gobierno. Lo que encontramos son una clase política incapaz de escuchar a la ciudadanía. Quisieran todavía estar trabajando con súbditos para no establecer puentes que tienen que realizarlos. En lugar de hablar, en lugar de convocar a diálogos, lo que se hace es se descalifica. Entonces estamos todavía como en la década de los 70, donde todo el que se mueve en contra del gobierno es enemigo del gobierno. Entonces no hay una evolución en el pensamiento de la clase gobernante de Nayarit. En eso sí tenemos un atraso muy grande. Pero yo realmente, como soy de los 70, entonces básicamente tengo una vida viviendo de esta forma hasta que llega el hartazgo. Sí. Y me parece terrible que si vivimos en un modelo que se supone que es democrático, republicano, etcétera, etcétera, nuestros gobernantes de cualquier nivel y de cualquier tipo se sientan pues reyes, virreyes o lo que tenga que ser en ese sentido sobre los súbditos que terminamos siendo nosotros. Más allá de la campaña de usted manda patrón, cosa que también me parece desacertada en este momento, es una respuesta sin reunirse y sin escuchar el sentir real de la sociedad, el pulso de lo que está sucediendo. Entonces, en el caso de los amparos, a mí me parece muy interesante, en principio, no solo que se hayan interpuesto, sino que aparte se haya dado por lo pronto en este momento la suspensión provisional en ambos. Sí. Es decir, que se haya dado esta suspensión que de alguna manera permite seguir trabajando en este proceso del movimiento para la defensa de la no venta del terreno y para el pago del recurso a la universidad.
El origen, pues, es importante recalcarlo porque nunca fue ir a defender un terreno para que no se venda. Fue en principio, páguele a la universidad y no anden vendiendo lo que no es suyo. Entonces, que no se confunda por ese lado. Y por el otro, en el caso de los amparos sí señalaría, porque de alguna manera, muy desde el principio, la autoridad del PAN, en este caso el señor Cambero, buscó hablar con varios de nosotros para ver de apoyarnos a presentar un amparo. A lo cual nos pareció interesante que se buscara la figura legal, jurídica, para defender este proceso, pero siempre y cuando se buscara que participasen todos los ciudadanos que estaban, y por el otro lado con una sola consigna, no partidizar. Esa fue la única consigna que se tuvo desde el 27 de junio, que fue cuando se lanza la idea de ir a plantar un árbol para evitar que el gobierno hiciera un acto corrupto para tapar otra corrupción. Entonces, bajo ese esquema, me pareció que había mucha prisa por parte de los partidos, ahora sí, o de los miembros de los partidos, de iniciar el pleito, que definitivamente había que hacerlo, pero había mucha prisa, mucha necesidad de hacerlo rápido y de marcar la agenda, quizá porque están acostumbrados, porque finalmente dentro de los subvirreyes pues están los partidos políticos y todos los que mandan en ellos. Entonces, razón por la cual no se sigue con lo del PAN, porque el documento que entregaron al parecer se iba a estudiar por otros abogados que se habían acercado y que luego nos fueron platicando y hablando, caso que fue los que presentaron posteriormente. Ya después nos enteramos de la resolución y de que lo había presentado Cambero en su calidad de ciudadano, aunque la presentación la hizo en su oficina del PAN, ¿verdad? Entonces ahí ya, bueno, pues está medio extraña esta condición no partidista. Por el otro lado, lo del el segundo amparo, que finalmente en tiempo sí se metió posterior, sí hay una firma de ciudadanos, yo firmé ese documento y lo firmé en el sentido de que sigo creyendo que el terreno no se debe vender, que se le debe de pagar a la universidad y que se debe revisar ese proceso de corrupción al recurso que no se ha pagado, pero estuve siempre en la creencia de que quien entregaría el documento no sería un militante activo y en una fuerza pública o en una contienda que quiere ser pública para después obtener cualquier condición de querer estar en la boleta del 2014. Y eso no sucedió así. Entonces ahí sí no dejé de sentirme un poco incómodo porque personalmente considero, sinceramente, que la bronca de la corrupción política en este país no solo son los que están en los puestos, la encabezan todos los partidos políticos, es decir, la partidocracia ha sido complicada y hasta este momento los partidos políticos no han sabido estar a la altura de la sociedad que está demandando las cosas hoy. A mí sí me pareció incómodo. No sé, me gustaría que nos precisaran o aclararan estos dos conceptos que luego se revuelven y a lo mejor muchos no lo entendemos, entre partidizar un movimiento o politizar un movimiento. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro, por favor? Bueno, politizamos un asunto, o más bien dicho, o sea, casi siempre el gobierno dice que está politizado cuando ya no se discute en las esferas meramente legales o académicas, cuando ya sale de esas esferas y entonces toma carta de cuestión pública. En ese sentido se dice que un asunto se politiza. Se dice que se partidiza cuando los partidos políticos entran directamente a apropiarse de ese movimiento, como en este caso puede ocurrir. Sin embargo, creo que tenemos que tener una mirada, a mi modo de ver, como amplia en ese sentido. ¿Por qué? Yo no califico así a los partidos políticos porque si bien los partidos en México y específicamente en Nayarit no hacen política, hacen solamente politiquería para llegar al poder. Otra cosa es que hicieran realmente una política abierta para construir ciudadanía y entonces eso los llevará al poder. Los partidos que tenemos en Nayarit son políticos, digamos, electoreros. Solamente actúan en función del próximo debate electoral, nada más. Si realmente hicieran política, podrían obviamente acompañar a la ciudadanía en las demandas ciudadanas, pero lo que hacen es se montan sobre las demandas ciudadanas y entonces se apropian de ellos. La debilidad de los partidos políticos es que tienen un límite. Como tienen intereses electorales, entonces obviamente son sujetos de negociación. Eso es lo que no tiene el movimiento social. El movimiento social es tan difuso que justamente no construye liderazgos. Y no construye liderazgos capaces de encabezar un amparo. Por eso, a mi modo de ver, lo hace alguien que ya tiene experiencia, que es alguien de un partido político. Yo así lo leería.
El movimiento social en este momento tiene virtudes muy importantes y diferentes a la década de los 80 que yo estudié aquí el movimiento urbano popular. Porque al carecer de cabezas visibles tampoco es sujeto de negociaciones, pero eso también es una debilidad porque se puede difuminar y se queda en las redes sociales, donde tranquilamente nada más chateamos y decimos y nos indignamos y decimos bú a las autoridades, como he visto mucho en las redes, pero no se hacen acciones concretas. En síntesis, a mí me parece que debemos confluir partidos políticos, ciudadanos interesados, personas, como dice Campas, y él dice que es de los 70, pues yo soy de los 50, tengo mucha mayor edad que tú, y entonces tenemos que confluir una gran cantidad de personas desde diversas experiencias políticas, sociales y prácticas para dar forma a un movimiento que pueda ser exitoso. ¿Y qué puede ser exitoso? Una, que los gobiernos se acostumbren a tener como interlocutores a la ciudadanía, pero que los tengan como interlocutores como iguales, no ni como corporativos, ni corporativizados, ni tampoco como subyugados, y que tampoco nos amenacen con que ya no le voy a dar a tu hijo tal y tal cosa, ¿no? Porque realmente son las prácticas de la no democracia la que tenemos. Y todo esto está en vistas al próximo contienda electoral del 2014. Obviamente hacia allá prefigura todo ello. Yo espero que el gobernador tenga asesores inteligentes y que pueda pararse y decir, señores, ¿ustedes qué quieren aquí? ¿Un parque? Vamos a hacer un parque. ¿Qué le cuesta? O sea, ¿qué les cuesta oír a la ciudadanía? ¿Qué les cuesta estar con la ciudadanía y no en contra de la ciudadanía? Yo espero que eso tenga el gobernador, porque eso se necesita ahora. Asesores sensibles, no solamente personas del jet set que llegan e imponen sus decisiones. Estas características de los movimientos de nuevo siglo, que no hay cabezas visibles, también como hay riesgos, como sí, tú aquí lo planteabas. ¿Cuál es tu percepción en este caso de este movimiento que se está dando, Octavio? Mira, de hecho, en todo lo que estuvo comentando ahorita, Lourdes, convengo básicamente en todo. En realidad, desde un principio, cuando se hablaba de la suma de los individuos para generar esta colectividad, jamás se le prohibió a la gente que fuera militante de partidos no estar. Es decir, ciudadanos seríamos todos y tenemos los derechos. Lo único, pues, y volviendo otra vez a ese tema, lo único que se pedía, sobre todo por los tiempos y sobre todo porque sabemos que iba a ser utilizado en contra del mismo movimiento, era no partidizarlo, en el sentido de que es evidente, y por eso digo que convengo totalmente con Lourdes, aunque ella señala de no estar de acuerdo en lo que señalo los partidos, pues claro, yo realmente nomás he vivido aquí en Nayarit, hablo de los partidos y de los políticos que conozco, con sus rarísimas excepciones, entonces todos son como lo acabo de señalar, están buscando cómo estar en la boleta del 2014, entonces pues es a lo que me refiero del hartazgo, de decir, espérate, si tú quieres estar en la boleta, pues déjanos a nosotros, ven, ayúdanos, súmate, pero aprende a sumarte como ciudadano, respétanos como ciudadanos. Es decir, si no logramos dentro de este movimiento, de este detonante que sea el 30 de junio, que los partidos políticos mismos respeten al ciudadano, de nada nos va a servir incluso que el mismo gobernador nos diga que ya no se vende el terreno. No digo que no sea un gran gane, pues, pero vamos por todo, caray, ¿por qué no? Porque nada más unos cuantos se animan, es cierto lo que dice también Lourdes. La mayoría de las gentes en las redes ponen me gusta, pero un me gusta no basta. Hay que ir, hay que estar. Y además también agregaría a esta situación de que se debe de sentir privilegiado el gobierno de Nayarit de tener un movimiento social. Se tiene que sentir también privilegiado de tener un movimiento social de primer mundo cuando tenemos autoridades del tercero. Es decir, se tiene que sentir privilegiado porque la manifestación nos hizo con machetes, nos hizo a gritos, se hizo yendo a plantar una semilla de dignidad, un símbolo. Se hizo porque los 17,000 metros cuadrados de ese terreno son un símbolo, pero de todo el estado. No vamos a estar hablando nada más de eso, porque la universidad inclusive, no nada más son las aulas que tenemos en la Ciudad de la Cultura, son las preparatorias que están al interior del estado. Es la educación superior que también hace falta, no solo la universidad, son las oportunidades de empleo que luego nuestros jóvenes cuando salen no tienen. Es decir, es este marasmo de problemas al cual hay que darle solución. Y la ciudadanía somos parte de la solución, no solo el problema. Mucho de lo que ha sucedido se ha dado porque cuántas veces nos hemos quedado en la casa y no nos queremos meter en problemas, o ese asunto de los grillos, como se mencionó, o pues no, porque me va a ir mal, o así estoy bien, o no va a pasar nada. Es decir, esa apatía
Esa apatía es a la que hay que mover. Este despertar ciudadano me parece que es importante, porque si estos árboles crecen, esa sombra les va a dar a todos. Les va a dar a todos los políticos, les va a dar posibilidad de no nada más andar mendigando un voto o entregando despensas para ganarlo. Le da posibilidad al ciudadano de poder escoger y de saber ver qué es lo que quiere. También algunos gentes que están en el gobierno han dicho que lo que tratan es rescatar áreas verdes para la ciudad y ofrecen que van a dar áreas verdes. Todo esto tiene el objetivo, creo yo, de desvirtuar lo que aquí estamos comentando, ¿no? Como dije, los políticos no saben tratar si no es con gente que pueden controlar. O sea, ¿qué hacen? Con los partidos políticos, como dije, tienen límites y calendarios. Con las corporaciones tipo sindicatos o federaciones ya saben qué es lo que quieren también, pero ¿qué hacer con un movimiento social que no tiene pies ni cabeza? O sea, que no tiene realmente una organización, no saben qué hacer, porque realmente el gobierno solamente sabe jugar fútbol con un equipo de tercera categoría y en su propia cancha, pero no sabe trabajar con iguales. Y ese es el problema realmente. Y con el árbitro a su favor. Y con el árbitro a su favor y en cancha que llueve, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, esta metáfora del fútbol nos sirve para decir que realmente no hace política, se comportan como reyes de la belleza cuando llegan a los puestos políticos. Quieren que todo el mundo les dé pleitesía, pero no se ponen realmente a discutir qué es lo que quiere la ciudadanía. Y hoy estamos aquí no solamente para que le paguen a la universidad, sino para señalar un acto de corrupción, que es cuando se quedan con los impuestos que ya cobraron, y segundo, para levantar el derecho de los ciudadanos a la ciudad. Y creo que eso lo tenemos que poner en la discusión. En esta situación y ahorita lo que están comentando, ¿qué papel está jugando, debe de jugar el ciudadano común y corriente, el suscriptor que nos está viendo y que a lo mejor ve esto y lo ve como algo ajeno, como algo que está pasando en otro lado? Yo no sé si esta forma de actuar del gobierno o de los gobiernos nos ha hecho apáticos, de no creer, ya lo mencionabas tú. Sus respuestas después de mensajes.